que este documento es el oficial para presentar la solicitud de la mercancía, de quién importa, la fecha, facturas, todo lo que se traduce en una fracción arancelaria hecha por un clasificador para saber qué tipo de mercancía es, ya que no todas las mercancías pagan lo mismo. Algunos no pagan, otros pagan un 5 a 20%, y si este proceso no se realiza correctamente se incurre en evasión de impuestos. Como número 4, la solicitud de impuestos, que toda mercancía conlleva impuestos que se deben pagar los derechos de importación para introducir mercancías que en estas están obligadas a pagar. Como punto número 5, la solicitud de mercancías, que esta solicitud te entrega mercancías, pasas el semáforo fiscal, define si revisan o pasas libremente. No todas las mercancías le toca luz roja, pero todas pasan a los rayos gamma. Una vez que se haya hecho lo anterior, la mercancía está libre y puedes hacer uso de ella. Los actos previos y preparatorios del despacho aduanero. Se declara que las mercancías ante las aduanas, para poder garantizar una correcta aplicación de la legislación aduanera, que en los actos deberán presentarse la mercancía con el pedimento, la activación del mecanismo de selección automatizada, el reconocimiento aduanero, la suspensión de despacho aduanero, la libre disposición de la mercancía, el embarque y el PAMA. La obtención de regulaciones y restricciones no arancelarias. Uno de los actos y trámites previos al despacho aduanero que tiene como vital importancia es la obtención y desahogo de las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se encuentre sujeta la mercancía que se pretende importar. Algunas veces, para la obtención de las regulaciones se requiere que las mercancías sean sometidas a inspección y tratamientos previos o obtención constante de documentación. A cualesquiera que sea la regulación que deba cumplirse para la importación, la mercancía es sumamente importante que se encuentre con ella ante el despacho de la mercancía, ya que en este caso, de lo contrario, la falta de alguna de ellas da lugar como embargo precautorio de los productos. La elaboración de pedimentos. El pedimento es la declaración de un documento electrónico generada y transmitida respecto al cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada y la salida de las mercancías de territorio nacional, en las que contiene la información relativa de las mercancías, el tráfico y el régimen aduanero al que se destinan, y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada y salida del territorio nacional, así como la exigida de formas disposicionales aplicables. El agente aduanal se encarga de la elaboración con base a la información proporcionada por el importador, que este documento electrónico contiene entre uno de esos datos el nombre y domicilio del contribuyente, descripción de la mercancía,
identificación de la mercancía, la clasificación arancelaria de la mercancía, valor en aduana de la mercancía, métodos de valoración de la mercancía, origen y procedencia, datos de la factura, régimen aduanero al que se destina la mercancía, los cumplimientos de regulaciones y restricciones no arancelarias, la determinación y pago de las contribuciones que correspondan, documentación anexada al pedimento, transmisión y validación electrónica. Después de capturar el pedimento, el mismo se transmite electrónicamente al sistema electrónico aduanero para su prevalidación. Esta consiste en que el particular comprueba que los datos asentados en el pedimento están dentro de los criterios de sintácticos, catálogos, las estructuras y normatividad conforme lo establece el Servicio de Administración Tributaria para ser presentadas al sistema electrónico del propio servicio, que en este caso de que exista algún error en el pedimento y este no se ajusta a los criterios establecidos en el Servicio de Administración Tributaria, se le informa al agente aduanal de manera electrónica para que corrija el error detectado. Una vez solventada la irregularidad del pedimento, se envía a validar también de manera electrónica, como el sistema electrónico aduanero del SAT, también conocido como validador de operaciones de comercio exterior. Si el sistema del SAT no detecta ninguna irregularidad en la forma que se declara conforme a los criterios que tiene establecido, se genera un código de aceptación en virtud de la cual el pedimento ha sido aceptada por el sistema electrónico aduanero. Pago de las contribuciones. Una vez que se ha recibido el código de aceptación, solo resta realizar el pago de las contribuciones determinadas en dicho pedimento para poder presentarlo ante la autoridad aduanera y despachar la mercancía. Las contribuciones y aprovechamientos y sus accesorios se pagarán por los importadores y exportadores mediante el cheque personal de la misma institución del crédito ante el cual se efectúe el pago de la cuenta del importador, del exportador, del agente aduanal o en su caso de la sociedad creada por los agentes aduanales para facilitar la prestación de sus servicios en módulos bancarios o sucursales bancarias habilitadas o autorizadas o mediante el servicio del pago electrónico centralizado aduanero, que es la PECA, en los términos y los lineamientos establecidos en el que el instructivo de operaciones emita para el efecto del SAT. Del despacho aduanero. Por todo esto se debe considerar el cumplimiento de los requerimientos legales que se tiene que cumplir antes y durante los diferentes actos exigibles por la autoridad aduanera dentro del contexto del proceso del despacho aduanero. Existen disposiciones legales que intervienen a la práctica del despacho aduanal, la cual nos lleva a considerar a dicha práctica como una disciplina, por la que se presenta mediante conocimientos o plenitud de todas las disposiciones legales que intervienen, que se tenga un concepto más amplio, que facilite las acciones que se deriven los hechos, actos, conductas, gestiones y formalidades de los particulares, y las autoridades deben de seguir y cumplir el curso de las operaciones de comercio exterior con la finalidad de dar cumplimiento a las
atribuciones, acciones, procedimientos, resoluciones, y la autoridad aduanera exige antes y durante su proceso. De las mercancías con el pedimento. En esta nos hace mención de 3 puntos importantes, que uno de ellos es la validación y del pago del pedimento. Debe ser declarado un documento electrónico generado y transmitido respecto a los cumplimientos y ordenamientos que graban y regulan las entradas y salidas de la mercancía del territorio nacional, que en este contiene información relativa a la mercancía, al tráfico, al régimen aduanero al que se destina, y los datos exhibidos para cumplir con las formalidades de su entrada y salida de mercancías. Es importante conservarlo y portarlos para la transportación de la mercancía. La tramitación de salida de la aduana es el documento a las autoridades aduaneras y a los titulares de recintos fiscalizados, que le da la información relacionada a la mercancía y su transportación ante la salida de la misma, que en los términos y condiciones que establece el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas que se entera por transmitir una vez que se haya generado el acuse respectivo, que este deberá declararse en el pedimento, de manera que se debe de gestionar el transporte, que puede ser marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo, fluvial, por otros medios de conducción y por vía postal, las maniobras de carga, descarga, transbordo y el almacenamiento deberá efectuarse en un lugar autorizado en día y hora hábiles. El mecanismo de selección automatizada determina si la mercancía es sometida a reconocimiento aduanero, así como de sus muestras que lleva a cabo a la autoridad, a llegarse a los elementos que ayuden a asesorarse y a la veracidad y a la aclaración ante la autoridad aduanera. Del mecanismo de selección automatizada. Este término es muy simple, ya que el mecanismo de selección automatizada es un instrumento autorizado que se activa durante el proceso del despacho de mercancías y su reconocimiento aduanero cuando las mercancías entran a las aduanas del país. El reconocimiento aduanero es la revisión de documentos y examen de mercancías de importación, así como de sus muestras, para llegarse a los elementos que permitan a las autoridades cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad aduanera, así como los cumplimientos de las disposiciones que graban y regulan las entradas y salidas de las mercancías en territorio nacional. Suspensión de despacho aduanero. Este es el acto mediante el que la administración aduanera declara el abandono a favor del estado de la mercancía que permanezca en un almacenamiento bajo el control de la aduana fuera del plazo que se estableció por la ley y su reglamento.